Ya es una realidad. El día de hoy te llevaremos a conocer el avance de obra de uno de los proyectos más exitosos en terrenos y casas de la Riviera Maya. Súper felices, súper contentos. Miren nada más dónde estamos y quisimos hacer esto con Katia porque ya es una realidad. Ya está hecho el proyecto, ya está en proceso el proyecto que todos han escuchado, que hemos promocionado mucho en el video, y es el proyecto de Amares. Y el día de hoy con Katia la tenemos una vez más, venimos de recorrido en varias propiedades que ellos tienen. Vamos a platicar qué exactamente, en qué proceso estamos, en qué etapa estamos en Amares, Katia. Ok, perfecto, pues bienvenidos a todos. Me da muchísimo gusto hacer este primer video porque seguramente tendremos más a futuro, Sí. pero este video me emociona mucho porque entonces ya podemos ver que lo que habíamos platicado tantas veces en renders y en otros videos, el día de hoy se empieza a convertir en una realidad. Y estamos aquí justo en esta área que va a ser parte de lo que es el área wellness, que es parte también de las 15 hectáreas de amenidades que tiene este residencial. Y pues hoy en día, ya que empieza a tomar forma, pues nos encanta podérselos compartir. Y agradecerles a todas esas personas, a Jenny, a Pablo, a muchos, Vivi, a Vivi, a Diego, por a supuesto. Diego, a muchos. Son muchas personas que invirtieron con nosotros y de verdad queremos agradecerles. Este video también es eso, que conozcan cómo va el avance de este increíble proyecto y que también lo que platicábamos antes del video, sigue siendo una opción, Amares, para poder voltear el precio por metro cuadrado. Es muy importante que sepan eso porque hay personas que han hablado de ese sentido de pérdida. Y no hay un sentido de pérdida, créanme chicos, no hay ningún sentido porque ya cuando lo ves en vivo, ya cuando lo caminas, te sientes como en un parque de estos que tiene la Riviera Maya, ¿no? Así es, justo eso es lo que siempre les platico. La verdad es que sigue siendo un súper proyecto. Sí. Porque lo hemos platicado, ¿no? Siempre cuando platicamos sobre todo de tener este espacio de casas, mucha gente piensa también en el futuro y en tener estos espacios de tener una casa de un piso, y pues este proyecto nos da esta posibilidad de tener terrenos tan grandes que nos permite tener mi casa desde un nivel si la quiero, claro, y también tener completamente privacidad, porque recuerden que es un proyecto que el COS, su densidad es del 35% sobre la huella del terreno. Entonces eso nos permite tener esta privacidad de no estar escuchando a los vecinos al lado, atrás, porque nuestra casa queda en medio de todo este terreno, ¿no? Y que hay algo muy importante que en algunos desarrollos predomina más que en otros, y en este me queda clarísimo que la parte de las áreas verdes, la naturaleza, predomina mucho. Y de hecho ahorita durante el video les vamos a enseñar parte de lo que ellos están haciendo con un vivero que ustedes manejan, que al final, platicando en el camino y en la llegada a ¿cómo le llamas estos? ¿Senderos? Estos senderos, tienen ellos la parte de poder conservar y poder replantar lo que quitaron para hacer los caminos, para hacer los senderos. Entonces, eso es importante y creo que pocos desarrolladores lo están volteando a ver porque al final la naturaleza es el nuevo lujo y aquí está muy padre, ¿no? Claro, sobre todo, mira, creo que desde el inicio el concepto del residencial fue precisamente eso. Ajá. Tener un residencial que tuviera todas las comodidades, las amenidades, pero que también tuviera un respeto por la naturaleza, porque si bien sabemos que se desarrolla aquí mucho, pues lo tenemos que hacer también con esta conciencia. Claro. Entonces, como viste también a la entrada, que ya les podrá por ahí algún video Osvaldo también, tenemos un vivero en el que se reproducen 20,000 plantas al mes. Wow. Entonces, de hecho, también ahorita que caminemos por acá en los senderos, vamos a ver cómo ya incluso están empezando a replantar precisamente todas estas plantas que se han quitado, se van reproduciendo y se van regresando a todas estas áreas comunes que vamos a tener dentro del residencial. Ahora, entrando ya a la parte de, yo creo que ya están más que enamorados una vez más del proyecto con todo lo que les hemos explicado en este momento. ¿Qué podemos encontrar ahorita en Amares? Terrenos, casas, ¿desde qué precio puede iniciar uno? Voltear a ver la parte de Amares y en qué fase estamos para la entrega completa del proyecto. Claro, bueno, ya sabemos que este proyecto ya se empezó a comercializar pues hace 2 años y ya ahorita estamos justo a mediados de este año, empezamos con la primera entrega de los lotes y efectivamente tenemos 2 tipos de inversión. En un inicio solamente empezamos con los lotes residenciales, que los primeros que invertimos ahí, ¿no?, nos entregan a mediados de año.
Y después surgió esta posibilidad de tener un paquete, un combo, exacto, que también ya hemos platicado de ellos, que es el terreno con la casa correcto, incluida. Hay 7 modelos de casas, empiezan en casas desde 136 metros cuadrados y tenemos casas de más de 300 metros cuadrados para las familias grandes. Y entonces las primeras casas que nosotros también comercializamos se entregan a fines de este año también, wow, justo muy cercano a lo que es el área wellness, que es toda esta primera fase, ¿no? Entonces toda la fase 1 viene trabajándose, entregándose ahorita durante este año. El proyecto concluye a mediados del 2026. Correcto. Y ahorita donde tenemos disponibilidad, efectivamente son ya en la fase 3. Okay. Estamos todavía, posteriormente vamos a abrir la fase 4, pero vamos a ir así por etapas, ¿no? Entonces sigue siendo una súper opción, porque los terrenos pues son de 770 metros cuadrados los que tenemos disponibles hoy en día. El precio arranca en $100,600, okay, lo cual si ustedes hacen su división y sacan el costo por metro cuadrado, van a ver que no existe un precio así en esta ubicación tan cercana al mar y ofreciendo todas las amenidades, exacto, que tiene este residencial, que literal se creó con la idea de tener un resort living, ¿no? Que tú vivas dentro de un residencial que te ofrezca las amenidades de un resort. Y que no me dejarás mentir, porque ahorita que conozcamos un poquito la parte donde están los cenotes, porque recuerden que aquí tenemos áreas en donde va a haber cenotes, no existe en la Riviera Maya otro proyecto así. Como tal, no, es lo que quería mencionar, el tema de resort living. Eso también va enfocado a ese tipo de personas que buscan no solamente tener un terreno, sino que también buscan generar una comunidad, y definitivamente el proyecto Amares en su etapa 3 sigue estando como en esa curva de poder generar una muy buena plusvalía, claro, que cuando llegue el proyecto, las personas que por alguna razón, el motivo lo tendrán, no han querido dar ese siguiente paso, que se acerquen con nosotros para que les podamos explicar exactamente cómo funciona. Yo creo que el precio por metro cuadrado les puede dar una idea de lo que se ofrece literalmente en este proyecto, y que lo que están viendo atrás de nosotros tiene mucho que ver. Proyectos así en la Riviera Maya, pues hay pocos. Hay y pocos. Como con lo que está ofreciendo, definitivamente es una muy buena opción. En el tema de alguien, ya vimos que los lotes de 700, casi 800 metros cuadrados, $100,600. El tema de las casas, ¿desde qué precio arrancan y cuántos dormitorios tendrán? Ok, perfecto. Bueno, regresando un poquito para separar los lotes de las casas. En el caso de los lotes, el financiamiento máximo hasta 12 años. Y arrancamos con un 20% de enganche. En el caso del paquete, de la gente que ya tenga la idea que sí lo quiere vivir o que lo quiere poner a trabajar, entonces tenemos la casa desde 136 metros cuadrados en un terreno de 700 metros, más de 700 metros hoy en día, arrancan en $273,900 y tenemos un financiamiento máximo de 7 años en el paquete del terreno con la casa. Perfecto. Son dos muy buenas opciones que te está ofreciendo pues desde que inició el proyecto, y que definitivamente al momento de que se entregue y lo que tú estés buscando, puedes contactarnos, puedes dejarnos igual ahí los comentarios también qué te está pareciendo este avance de obra a todas las personas que ya han invertido, y que si tienes alguna otra duda puntual nos lo hagan saber, porque ahorita lo que vamos a hacer también es recorrerlo, darles unas tomas de dron para que conozcan bien exactamente en qué etapa estamos. Y algo que se nos haya olvidado mencionar, algo que quieras agregar, Katia. Pues nada, que de verdad que se den la oportunidad de conocer este lugar. Me encanta que lo puedan ahorita ver, que estamos nosotros aquí, y voy a invitar a Osvaldo a que sigamos recorriendo lo que llevamos ahorita de avance de obra para que vean, se sigan enamorando y que sigan ahorita aprovechando la oportunidad de entrar a un proyecto que ya van a ver en un par de años cómo va a estar. Así que, y gracias a todos los que han confiado en nosotros, porque sé que sobre todo esa parte claro, no es fácil, ¿no? La gente que no está aquí, entonces cuando ya vienen y ven y que es realidad, a mí me encanta que se vayan súper contentos de que todo está. Así que los que ya invirtieron, que nos pongan también ahí comentarios. Sí, Rosa, la familia Gracida también. Entonces, por favor, pongan siempre abajo sus comentarios. Claro. Para que nos den también sus testimonios claro, de cómo les fue con la inversión, con todo este proceso y cómo se sienten hoy en día. Y que si quieren seguir viendo videos como estos, tienen que suscribirse, tienen que darle like al canal para que conozcamos más. Esto nos da mucho apoyo para conocer todo lo que Katia y Desarrollos en la Riviera Maya nos pueden ofrecer. Así que vamos a caminar más los senderos y nos vemos en el siguiente video. Adiós.